En fin, hay preguntas. Es por eso que le doy la bienvenida a este programa a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que ellos se dedican a estar analizando precisamente esto. Francisco, ¿cómo estás? Te saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes a ti, buenas tardes al auditorio. A ver, lo que presentan las autoridades es resultado de estrategia, es resultado de la pandemia. ¿Cómo lo han leído ustedes en el observatorio? Pues mira, la verdad es que decir que hay una estrategia en seguridad ya es algo bastante aventurado. Sí. Lo que nosotros podemos observar son una serie de acciones que no necesariamente son coherentes entre sí como política de seguridad y que tampoco son coherentes con otras políticas como son la de justicia, la de desarrollo social, la misma de salud. Es decir, para poder hablar de una estrategia necesitaríamos esas consolidaciones necesarias. Te hago un ejemplo. El año pasado fue el año y el anterior también, fueron los 2 años con el menor número de decomisos de drogas y fue el menor año, fueron los menores años con el menor número de detenidos, de imputados por delitos del fuero federal. No obstante, la violencia siguió creciendo y no hay ni siquiera una claridad de cuál es el rol del Estado frente a la delincuencia organizada. Por lo tanto, es difícil decir que hay una estrategia. Ahora, tú ahorita lo señalabas. Si nosotros vemos el comportamiento histórico de los delitos, sí ha habido una inflexión, definitivamente. Nada más que esa inflexión no es resultado de esta administración, sino fue efecto de las acciones de la pasada administración. El delito, hay que decirlo, cuando vemos en un respiro más amplio, tenemos una escalada de violencia importante entre 2006 hasta el 2011. A partir de mediados del 2011 empiezan a bajar los delitos, en particularmente el homicidio. Este se mantiene a la baja hasta 2015, es decir, el fin de la administración de Calderón, el inicio de la administración de Peña, y a partir de la mitad del sexenio anterior es donde se da un disparo importante de violencia. La violencia crece a un ritmo incluso mayor de los peores años de la mal llamada guerra contra el narco, y de esta manera tenemos a un 2017, a un 2018, a un 2019 y 2020, que son los años más violentos de la historia. ¿Qué fue lo que detonó, Francisco? Perdón que te interrumpa. ¿Qué fue lo que detonó a la mitad del sexenio de Peña Nieto? Pues lo que pasa es que lo que había de alguna manera funcionado con todos los asegúnes posibles del caso, era pues que sí había habido un desmantelamiento importante de los grandes grupos delictivos, de aquellos que eran más agresivos. El tema es que la delincuencia se recompone y ocupa espacios que el Estado no ocupa. ¿Cuáles fueron los errores? Pues se abandonó la estrategia, se abandonó la consolidación de Policía Federal, se dejaron territorios a sí mismos, se perdió parte de la estrategia de colaboración con Estados Unidos, y eso llevó a que la delincuencia se pudiese reconfigurar con mucha rapidez y retomase esos territorios perdidos y se confrontasen estos nuevos grupos entre sí. Entonces, hoy tenemos, aparte, el negocio criminal es un negocio muy ágil, porque hoy te están robando hidrocarburo, mañana están vendiendo droga, pasado mañana te están robando tanques de oxígeno, y la otra semana ya están en el secuestro, luego en la extorsión. Es decir, en los grupos que tenemos en este país son polifacéticos, no se dedican a un solo delito, ni tienen un solo espacio de operación. Por eso siempre están combatiendo entre sí, y eso es lo que genera la mayor cantidad de violencia que tenemos en el país. La verdad es que en nuestro país prácticamente el 80% de los homicidios dolosos está de alguna manera relacionado con acciones de delincuencia organizada. El otro 20% es el que tuvo un efecto positivo durante el periodo de confinamiento. Los meses más duros del confinamiento el año pasado, sí, y diciembre, incluso partes de enero y febrero, abonaron, porque en la medida en la que hubo poca gente o menos gente en las calles, pues es muy difícil
asaltarla, secuestrarla, incluso privarla de la vida. Oye, a ver, entonces, de cada 100 homicidios, 80 están relacionados con el tema del crimen organizado y un 20%, digamos, en términos globales, está relacionado al homicidio común, y que es el que de alguna forma pudo haber reducido. Exactamente. Y ahí es donde vemos precisamente la mayor reducción. También es así que si tú ves, tienes un mayor número de víctimas por cada uno de los casos de homicidio doloso. Hay que recordar que en una carpeta de investigación pueden haber hasta un número infinito de víctimas. Si en este momento entra alguien a una actividad comercial y mata a 5 personas, esa es una carpeta de investigación, pero que corresponde a 5 víctimas de homicidio. Claro. El año pasado fue el año en donde se dio la mayor relación, la relación más alta entre el número de carpetas de investigación y el número de víctimas. O sea, por cada carpeta de investigación tuvimos 1.2 víctimas de homicidio doloso. Eso te dice con toda claridad que el problema grave de delincuencia organizada sigue estando presente y sigue creciendo en nuestro país, y que la delincuencia común simple y sencillamente se replegó por la ausencia de esas víctimas en las calles que podían ser vulnerables. Bien, entonces los resultados, digamos, positivos que se han presentado obedecen básicamente a, digamos, al tema de la pandemia y su efecto del confinamiento. Ahora, la pregunta compleja y difícil, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacerse cuando te pregunto si hay estrategia y tú de alguna forma también pones en duda una estrategia para este tema del combate al crimen, del combate al homicidio? ¿Qué hacer? Mira, primero me gustaría terminar nada más diciendo que decir que tenemos resultados es muy aventurado. Okay. Como dije, en un principio el homicidio empezó a crecer menos hacia el final del sexenio de Peña Nieto. Correcto. En el mes de octubre, noviembre es cuando se da ese punto de quiebre en los últimos meses del sexenio, y el homicidio sigue creciendo, pero en vez de crecer a 5, 6, 7%, empieza a crecer a un 1, un 2%. Eso no es un logro, porque el delito sigue estando ahí. La verdad es que si tú comparas 2019 contra 2020, la disminución es apenas del 0.4% de las víctimas de homicidio, o sea, nada. Imperceptible. Yo decir que tienes un 5% en reducción si comparado con el año pasado, también no es la mejor comparativa, porque entre otras cosas, algo que metodológicamente hacen correctamente el gobierno federal es sacar un promedio del año pasado y compararlo contra un mes particular. Entonces, no es así la forma en la que se debe medir la delincuencia. Dicho esto, pues lo primero es poner una estrategia, y a la estrategia la tienes que dotar de recursos. Aquí lamentablemente llevamos 2 sexenios en donde el gasto en seguridad ha caído dramáticamente. En el sexenio de Peña Nieto apenas gastamos el 1% del Producto Interno Bruto en todo lo que tiene que ver con seguridad y justicia en nuestro país. En lo que va de este sexenio vamos alrededor del 0.8. Es decir, mientras más empeoran las cosas, menos dinero gastamos. Y eso pues no funciona, porque menos dinero significa menos capacitación, menos tecnología, menos inteligencia, menos personal. La verdad es que tenemos rebasadas en nuestras fuerzas. La Procuración de Justicia está colapsada porque cada Ministerio Público tiene a su cargo 250 carpetas de investigación, porque esta austeridad que tanto se ha proclamado ha estado afectando salarios, prestaciones, motivación del personal, que es un personal que a veces trabaja años sin poder tomarse vacaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? Definir una estrategia. De la estrategia. Sí, bueno, sí, estamos al aire, sí, disculpa, es un... Que la estrategia contemple a los estados y a los municipios, es decir, a todos los actores, que se sumen esfuerzos y que se les dote a todos de los recursos necesarios. Colombia lleva más de una década gastando más del 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. 5. No es posible que queramos nosotros resolverlo con un 0.8%.
Totalmente de acuerdo. Francisco, pues a ver, nos has dado un panorama muy completo de esto, tener en perspectiva todo esto que nos estás comentando y bueno, desde luego, pues hay que inyectarle recursos, hay que inyectarle más dinero, capacitación y voluntad también, querer hacerlo, porque si no, pues vamos a seguir contando el dato de 97 personas muertas, asesinadas diariamente. Es dramático, no sé qué países... Un homicidio doloso cada 25 minutos, Raúl. Sí, no sé qué otros países tengan estos niveles, no sé si hay algunos datos que nos puedas dar sobre esto, pero me parece que es... Bueno, ahí lamentablemente México, ¿no? O sea, lamentablemente para los otros países, México no es ni siquiera el país más violento de la región. En América Latina, Honduras. Colombia sigue teniendo una tasa ligeramente superior de homicidio a la de México, Brasil la tiene, y obviamente los países del llamado Triángulo del Norte, que son los países de Centroamérica, Honduras, El Salvador, siguen teniendo, Nicaragua, siguen teniendo niveles más del doble de la tasa de homicidios que tenemos en nuestro país. Pero eso no debe ser una consolación, o sea, en México, antes del 2006, los homicidios habían alcanzado una disminución sostenida por daños hasta llegar a aproximadamente 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el peor momento del sexenio Calderón llegamos a 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando volvimos a tener una mejora sustancial en homicidios, llegamos a 12 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2014-2015. Y ahorita andamos en tasas de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, es un mundo. No puede ser, independientemente de que haya países que están peor, México y los mexicanos no nos merecemos esto. Claro. Porque también hay que recordar que el año pasado hubo más de 15,000 personas desaparecidas. Muchas de ellas, lamentablemente, probablemente ya fueron privadas de la vida. Y esos son datos que no están dentro de la estadística. El año con el mayor número de desaparecidos de nuestra historia. Así es, 24 por cada 100,000 habitantes, 24 homicidios. ¿Qué dato? Más. Claro. Francisco Rivas, qué agradable platicar contigo. Lástima que es de este tema terrible, doloroso para nuestro país. Gracias, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ustedes y los invito a que lean estos datos en nuestra plataforma de datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.